Les habla el Conejo Taco del 18 de octubre. He decidido escribir varios guiones de una vez y eso porque el editor me dijo que andaba libre estos días. Así que mejor tengo avanzado varios guiones por si es que termina antes y tiene otro para empezar a hacer. Sinceramente creo que este va a ser el video más corto de esta serie. Y eso porque créanme que apenas pude hallar casi 4 o 5 cosas que fueron cortadas de la novela. De todas formas espero llevarme una sorpresa al desarrollar este tema. Antes de empezar, un agradecimiento a Yarte, Fernando Binario y Señor Patata. Me gustaría decir algo sobre ustedes, pero siento decir que es la primera vez que los veo en el canal, así que no tengo palabras para dedicar. Aunque ya he visto que el Señor Patata ya era un miembro antes, así que muchas, pero muchas gracias. También otro sincero agradecimiento a mi público en inglés. Ustedes saben quiénes son. Pero empecemos. Bienvenidos a contenido cortado de la primera temporada de Re:Zero, episodio número 6. Como sé que seguro ya olvidaste la pregunta que te hice al inicio del video pasado, te diré qué abarca este episodio. El episodio inicia con Subaru despertando y tocándose el área que había sido desmembrada momentos antes de morir. Este episodio abarca todas las cosas que hizo durante el bucle en donde no pidió alojarse como sirviente, sino como invitado. Específicamente se cubre hasta la parte donde Subaru descubre la identidad del asesino. En sí no hubo mucho contenido cortado, pero de todas formas informaré lo más interesante. Cuando Subaru despertó, si bien el anime adapta todo en su totalidad, hubo algo que no pudo adaptar a la pantalla, y eso es los pensamientos de Subaru, quien al despertar gritando y viendo cómo las hermanas lo miraban asustadas, recordó rápidamente que debe llevarse bien con ellas, y por eso cambia su actitud al instante. Este es un preludio de que cada vez más, Subaru está que se esfuerza a no darse tiempo para procesar las cosas, y dejarse llevar por las apariencias, y como sabemos, eventualmente esto le traerá problemas emocionales y físicos. Otra cosa que el anime se encargó de plasmar bien, aunque al inicio creí que no, fueron las escenas de Betty con Subaru. Si bien las escenas que vimos de ella en el anime donde consuela a Subaru y luego en otro le explica lo que son las maldiciones y hechizos mágicos, esas escenas pasaron en la novela pero pasaron en una única reunión, mientras que en el anime decidieron separarlos por alguna razón. Me imagino que lo hicieron para hacer que Subaru haga algo en los otros días de este bucle. También se aplicó este recurso de separar una escena en varios días con Subaru y Ran. En el anime, ellos se encuentran en 2 noches distintas y se anima una conversación que tuvieron en una noche en la novela, pero acá decidieron hacer parecer que pasó en 2 noches distintas. De hecho, justo ahí mencionan algo interesante y que ya les comentaré de detalle en un rato. Otro lindo detalle que me gustó y que fue omitido fue las excusas que Emilia daba para poder esperar a Subaru, quien estaba en la biblioteca. Si bien Emilia estaba allí como parte de su rutina de hablar con los espíritus y hacer a Pac, se dice cómo es que ella estaba poniendo muchas excusas a fin de poder alargar su estadía y descubrir si es que Subaru vendría a este lugar. Pero hablemos ahora de la escena de Ran y Subaru charlando en la habitación. Verán, si bien tanto en el anime y en la novela se mencionan las 3 historias que Subaru leía en ese momento, también es verdad que el anime no las cubre completamente, y es entendible eso. Después de todo, es imposible pedir una adaptación 1:1. Cuando Subaru comenta la historia acerca de la bruja de la envidia, este dice que fue una historia decepcionante. Dice eso porque afirma que en el relato no habían datos cronológicos documentados o algo así, sino que solo era una narración de razones por las que deberías temerla. Luego se cubrió el relato del dragón de la nación. Acá sí se comenta cómo es que el dragón protege la nación, cura enfermedades e incluso revitaliza los cultivos. También se mencionan más datos de lo que hizo el héroe de la nación por Logunnik en el pasado. Y luego recién Subaru y Ran tienen la charla donde hablan sobre qué es lo que hará el dragón ahora que la realeza con la que hizo el pacto ha muerto. Recuerdo que cuando leí esto por primera vez me preguntaba qué carajos estaba haciendo el dragón en tiempos de la primera temporada. También recuerdo que pensaba que estaba haciendo algo realmente importante e interesante. Pero con las revelaciones recientes de la novela, nos enteramos de que todo este tiempo siempre estuvo acosando a niños. En fin, vayamos con el relato más interesante del capítulo. El relato más interesante de esta parte es el de los ogros que cuenta Subaru a Ran. Recuerden que este es un relato que trae Subaru de su mundo original y habla sobre los problemas comunicativos que tuvieron entre ellos, así como la ignorancia de los aldeanos. Como dije al inicio, sé que no se acuerdan, así que les repetiré de qué va la historia. Este relato habla sobre cómo es que un ogro rojo quiere hacerse cercano a los aldeanos del pueblo, así que su amigo, un ogro azul, se ofrece a atacar al pueblo. Entonces el ogro rojo vendría y lo espantaría, sellando de esta forma su popularidad con los aldeanos. Debido a que los ogros son rojo y azul, mucha gente asume que es una representación exacta de la historia de Ran y Ren, pero en realidad creo que el autor solo quiso hacer una alegoría de una situación parecida.
Después de todo, el acto del ogro azul sacrificando todo de sí por el ogro rojo se puede comparar con los sacrificios que hizo Ren por su hermana desde que ésta perdió su cuerno. Se dice que Ren se obsesionó tanto con ser el soporte de su minusválida hermana que incluso ya no tenía sentido de individualidad. Esto es reflejado cuando ella cree genuinamente que no es necesario que se vista bonita o que piense que el ideal de belleza absoluto es su hermana mayor. Ella piensa todo esto debido a su complejo de inferioridad, y este complejo hace que ella se pierda a sí misma, tal y como el ogro azul eventualmente terminaría desapareciendo de la vida e historia del relato que Subaru narró. Y así como el ogro rojo lamentó la ausencia de su amigo azul, Ran lamenta la desgracia en la que su hermana había caído a fin de poder ayudarla, pero simplemente no sabe cómo hacer que ella deje de idealizarla. Y tampoco sabe cómo hacer que se dé cuenta que no tiene que sentirse culpable por el incidente de aquella noche. Encima, el detalle que me ayudó a comprender mejor este relato y el cual hace que sustente este punto de vista que te ando narrando es el siguiente. Llega un momento del relato donde Subaru y Ran dicen que los aldeanos del cuento son unos idiotas, y lo dicen por lo ignorante que fueron en detectar los sentimientos que habían entre los ogros. Al final, concuerdan en que si hubiera existido comunicación, quizás nada de estos desastres hubiese ocurrido. Si aplicamos esto a la historia de origen de Ren y Ran, podríamos decir que los aldeanos idiotas son los habitantes del pueblo de las gemelas, aquellos que pusieron expectativas y metas en dos niñas que simplemente no querían cargar con esa responsabilidad. Ran no quería ser la encargada de restaurar el clan Oni, y Ren no quería seguir viviendo a sombras de su hermana mayor. De hecho, por si no lo sabes, el líder de la aldea de Ren y Ran, Setanta, tenía planes más grandes con Ran. Él planeaba usarla como arma en contra del reino. Incluso había contactado a Ron para esto. Pero volviendo a la interpretación del relato, llega un momento de la charla entre el protagonista y la pelirrosa, donde ella se sale del personaje y dice algo raro. Algo que no tenía mucho que ver con lo que le pareció el relato en sí. Ella dice que si realmente el ogro rojo quería ser feliz con el ogro azul, entonces debió cortar su cuerno antes de que todo se volviese una causa perdida. Esta última línea encaja muy bien con una parte del relato de las gemelas, específicamente la parte que vino después de que Ran pierda su cuerno. En teoría, después de aquella fatídica noche, ahora que Ran no era la superhumana que Ren siempre admiró, las relaciones entre ambas debieron de igualarse o al menos cambiar, pero eso nunca pasó. Solo pasó que esto provocó una mayor sensación de desesperanza en su hermana menor, una situación de la cual no se ha recuperado, incluso ahora para tiempos de este episodio. ¿Es porque la situación no cambió después de que Ran perdiese su cuerno? Es por eso que ella piensa que quizás hubiera sido mejor cortarlo más antes. Como un detalle adicional, había escuchado que en el juego de Re:Zero Link hay una variación de esta ruta donde Subaru, en vez de contarle a Ran sobre esa historia, se lo termina contando a Ren. Se dice que en ese momento ella se enfurece y se pone muy hostil con Subaru. Lamentablemente no tengo el extracto de esto para enseñarles, pero me imagino que la Ren de esa historia se enojó porque sentía que Subaru menospreciaba su sacrificio. Y esto tiene lógica, porque por algo Ran en el canon le pidió a Subaru no contarle esto a su hermana menor. Pero siguiendo con mis pensamientos sobre el relato de los ogros, algo que recuerdo haber leído en las casi 70 historias que ocurren en el mes en el que Subaru vivió en la mansión, es que se dicen ciertos extractos que Ran había intentado varias veces sacar a Ren de su letargo emocional, pero nunca lo logró. Es por eso que cuando Subaru logró ayudarla a despegarse de ese pasado suyo, ella estuvo agradecida y molesta. Agradecida porque al fin su hermana se liberó del trauma que le carcomía, y molesta porque la persona que más ama en el mundo está enamorada de un idiota. De hecho, una de las historias secundarias que recuerdo con mucho cariño y que ocurre por estos días es una novela donde Ran viaja a su antiguo hogar, días después de que Ren se enamore de Subaru. Se dice que va específicamente a un monumento que Roswell hizo para su extinta aldea. Este monumento honra a los caídos de ese día, y de vez en cuando Clint es enviado a hacer limpieza y mantenimiento. Allí, lejos de los demás, Ran lleva una botella de champán y reza un momento en honor a sus padres, al mismo tiempo que dice que vino a informarles de que Ren al fin pudo hacer las paces con los sucesos de aquella noche. Y creo que esto es todo con respecto al relato de los orcos y su posible implicación con el doble de las hermanas. Como les digo, es seguro decir que Tapei hizo ese relato para que lo relacionemos con la historia de las hermanas, pero no hay forma de que te diga que esta es la forma en la que el autor esperaba que se interprete.
Cambiando de tema, me gustaría decirles el nombre de las historias secundarias donde pasan los datos extra que les narré hace un momento, pero no recuerdo el nombre específico donde ocurren estos relatos. Como les digo, en su momento cuando leía todo, tomé apuntes de los datos más interesantes para mi iceberg de 3 horas, y un error que tuve es que no apunté el nombre de los relatos de donde leí estos datos. Pero volviendo al tema original del video, todo pasa con normalidad hasta la parte donde Subaru va hacia las montañas y espía la mansión del marqués. Algo que era interesante y nos daba otra pista de cómo de deteriorado estaba la mente del protagonista, pero que lamentablemente fue omitido, son unos pensamientos que tiene con respecto al cuchillo que sacó de la mansión. Él pensaba seriamente usar aquella cuchilla para cortarse y mantenerse despierto en la noche. También había considerado terminar con su vida usándolo en caso sea necesario por alguna eventualidad. Pero eso sería todo con respecto al contenido cortado. Vayamos con los tweets. Otra semana, otra hora de mi vida que pierdo mientras exploro la jungla de tweets del autor. Sinceramente es costumbre que el autor publique 30-40 tweets, pero solo unos 5 o 6 terminan siendo relevantes para el video. En fin, todo sea por cumplir el formato. Primero, hay un tweet del autor donde parece reconocer que el plan de Subaru de recolectar información en este bucle no le sirvió mucho. Y eso porque ir preguntando por ahí si es que alguien lo mató no suena al mejor de los planes. Esto es respaldado por la novela donde Subaru menciona que en este bucle casi no ha tenido oportunidad de interactuar con los demás residentes de la mansión. Segundo, hay un tweet donde el autor afirma que si un día tienes problemas, deberías confiar en Beako. No hay nada de malo con esto, pero como dije en mis videos anteriores, me sigue resultando extraño que Beatty haya dejado morir a Subaru en su primer bucle en la mansión. De hecho, estos días tapé y he abierto una sesión de preguntas y respuestas. Aprovecharé para preguntarle por esto. Con algo de suerte me leerá y me responderá. Espero darles buenas noticias. Tercero, hay 2 tweets del autor acerca de cómo es que ese mapa que se ve por un momento en un frame del anime es un mapa que él hizo personalmente para este episodio. De hecho, comenta que al centro de ese mapa está el gran árbol Flugel, árbol que luego veremos que tiene importancia. Si bien luego sale una destrucción del dragón y de la bruja, no se confirma si también fue hecho por el autor. Cuarto, Tapei dice que llama el arma de Ren como Morningstar, porque aunque es consciente que ese tipo de arma tiene otro nombre, simplemente hizo este cambio por conveniencia. Quinto, luego hay otro tweet donde el autor resalta que Emilia aún usa el accesorio de la flor que Plum le dio en los primeros capítulos. Este tweet me tomó por sorpresa, y eso porque si bien yo soy consciente de que no existen ni los leones ni las ballenas en Re:Zero, no me había dado cuenta que no existen las ballenas porque simplemente no hay océanos donde vivan, y si bien existe una criatura llamada ballena blanca, en realidad solo tiene coincidentemente ese nombre, pero no existe el animal en sí. Pasa lo mismo con los leones. Estos no existen, pero aún así se usa esa palabra para hablar de la familia real de Logúnica. El break time de la semana me sorprendió. Mi primer acercamiento con los break time fue en la tercera temporada, y en esos días los break time adaptaban cosas que la novela omitía. Pero como estos break time son de la primera temporada, pues parece que más lo usan para agregar contenido original de los días de Subaru en la mansión. En esta ocasión, este break time parece que sucedió en el bucle donde Subaru era un invitado, y eso porque está con su ropa deportiva en vez de la ropa de mayordomo. Los protagonistas hablan y solo vemos a Emilia reaccionar a la noticia de que Subaru ha decidido quedarse en la mansión como invitado, mientras Subaru pelea con Pac amigablemente y hacen bromas a la candidata. La verdad, fuera de la sorpresa inicial de que esto es contenido original, como siempre digo, recomiendo verlo si disfrutas los momentos de tranquilidad de la obra. Y esa ha sido toda la recapitulación del episodio 6. Un like y un comentario ayuda al algoritmo como no tienes idea. Pero dime, ¿qué te sorprendió más de lo omitido en este episodio?